quería dar la bienvenida en nombre del Grupo Electra y de FENIE. Yo soy Jorge Villalgoro, director comercial del Grupo Electra, y simplemente pues agradeceros que estéis aquí con nosotros acompañándonos en estas 3 jornadas que vamos a hacer con 3 partners nuestros. Y simplemente, nada más, empezar con la primera presentación a cargo de David Mirabet, Eduard Mirabet, perdón, de Grupo Schneider, y que terminará con un compañero nuestro, Kim Soler, especialista también en tema de edificios. Muchas gracias. Hola. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Un placer para mí pues, estar con Electra presentando una de las innovaciones que tenemos para este año. Es una solución pensada para dar más valor a la información que nos viene de las instalaciones eléctricas, de los cuadros eléctricos, y que sepáis que esto es una primicia, es la primera vez que se presenta en público, con lo cual estoy muy ilusionado de que estéis todos aquí y que seáis los primeros en verlo. Vamos a ver concepto de Smart Panels 4.0, pero antes de entrar en materia, quiero que veamos el por qué estamos aquí, ¿no? En qué contexto nos encontramos hoy en día. Principalmente lo estamos viendo, hablamos de un contexto en el que hay un problema de eventos climáticos. Esta misma mañana nos hemos despertado en Barcelona con una mínima de 22 grados a 16 de noviembre, lo cual es altamente preocupante. Hemos visto como venimos de un verano donde las olas de calor han sido contiguas. Hemos visto cómo se están deshaciendo las nieves en el Himalaya, inundando grandes llanuras en el Pakistán, provocando muertes, migraciones de personas, con lo cual esto, si no somos capaces de frenarlo entre todos, vamos a tener un problema que ya se está empezando a ver. Es importante tenerlo en cuenta. Además, con la coyuntura que tenemos en temas de volatilidad económica, sabemos que estamos sufriendo un periodo de inflación, con ciertas incertidumbres, con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que está condicionando nuestro día a día, aunque parecía algo imposible, algo que no podía llegar a pasar. Y luego, por otro lado, vemos como hay una creciente demanda del uso de la energía. Cada vez más estamos viendo cómo la transición energética se está materializando y vemos cómo el futuro va a ser cada vez más eléctrico. Ante todo esto, precisamente estamos viviendo la COP27 en Egipto, pero bueno, venimos de una evolución de unos pactos verdes donde se están adquiriendo compromisos y donde el foco en la eficiencia energética es el centro de todo lo que va a suceder. Se están adquiriendo compromisos de cara al 2030, compromisos de emisiones cero, por ejemplo, en Europa, de cara al 2050, y es ahora cuando hay que empezar a andar en esta dirección. Nosotros somos un actor clave, como bien sabéis, en este sentido. Y tenemos esta urgencia de hacer un cambio. Con lo cual, estamos viendo que este mercado está muy impactado por dos disrupciones, lo que sería la transición energética, ¿no? Vemos cómo también hay una evolución en cómo se genera la energía y cómo tenemos que distribuirla, cada vez más estará más desconcentrada. Y luego vemos que estamos interactuando con lo que llamamos la transición digital o la transformación digital, donde cada vez más los dispositivos conectados, la inteligencia artificial, lo que le llamamos el IoT, la conectividad de las cosas, los centros de datos forman parte de nuestro día a día. No hay más como mirarse al móvil y ver con qué nos estamos conectando diariamente y pensar que esta información no vive allí, sino que vive en los servidores cloud que están alocados pues, en Madrid o en otros centros de datos de todo el mundo. Y este es un negocio, un segmento que está creciendo y que no va a parar de crecer en el futuro porque cada vez vamos a estar más conectados. Esto es un futuro marcado por las eficiencias, ¿no? Cada vez tenemos este foco, tenemos que concentrar nuestras actuaciones hacia allí. Y por lo tanto, la eficiencia energética es uno de los puntos estratégicos en los que debemos focalizarnos. Con lo cual, más electrificación, el futuro es eléctrico, más decarbonización, muchas veces esto puede ir de la mano, y luego descentralización, lo que hablábamos de la generación de la energía, que ya no se hace en un único punto. Estamos viendo aquí cómo las placas solares están en todas partes. La generación de la energía podrá ser en nuestros hogares, en nuestros puestos de trabajo, y cuando no haya demanda en estos sitios,
se podrá distribuir e inyectar a la red, con lo cual la descentralización de la generación de energía también es un punto importante. Y por otro lado, no debemos dejar de olvidarnos de la eficiencia en los procesos. Con la gestión de nuestros dispositivos, vigilando la productividad, vigilando el rendimiento de nuestros equipos, nosotros podemos mejorar de manera operativa, con lo cual, haciendo una supervisión de cómo son nuestros procesos, podemos tener esta capacidad de mejora. Si no estamos pendientes de qué es lo que pasa, no podemos ver cuáles son nuestros puntos flacos y esta instalación tendrá alguna carencia, tendrá algún rendimiento que será inferior y que podría ser un punto de mejora en la eficiencia. De manera que vamos hacia un mundo que es cada vez más digital y eléctrico, pero a la vez también está más conectado y también es más verde. Esto no debemos perderlo de vista en ningún momento. Para poner un punto de foco, si nos centramos en los edificios, se espera que el segmento de la edificación, ya sea terciaria o residencial, haya reducido de cara al 2050 su consumo en un 36,6% respecto a los niveles actuales. Con lo cual, es un reto que tenemos por delante, pero sabéis que tanto en Europa con los Repower, con el Next Generation, con los distintos planes de estímulos, se está inyectando dinero a la economía de los distintos países para que se acometan acciones en esta dirección. Y sabemos que en los edificios es donde nosotros pasamos el 80-85% del tiempo de nuestro día a día. Con lo cual, reducir el consumo en los edificios ya es reducir de una forma muy importante nuestros consumos energéticos. Nuestras soluciones para ello, para la conectividad y para tener una conectividad, digamos, con los datos, se llama EcoStructor, es nuestra plataforma IoT, que como podéis ver está basada en 3 niveles. Tenemos los productos conectados, tenemos las plataformas de Edge Control, que son los softwares que beben datos de estos productos, y luego los servicios de análisis, que nos asesoran sobre el comportamiento de estos dispositivos, de estos activos, de nuestras instalaciones, y nos dan recomendaciones para mejorar en la eficiencia y en la operatividad. Es importante que tengamos la información a nuestra disposición. ¿Y todo esto para qué? ¿Qué es lo que perseguimos? Pues evidentemente es muy importante que las instalaciones sean seguras. Con lo cual, nosotros no nos olvidamos de que la instalación eléctrica tiene que estar protegida con los elementos de seguridad tradicionales. Pero también hablamos de resiliencia. Hablamos de que si hay una caída en la demanda o si se nos exige por ley que el edificio en una hora punta tiene que reducir su consumo un 5 o un 10%, porque esto va de la mano de la flexibilidad, le llamamos resiliencia. El edificio tiene que saber cuáles son sus cargas críticas y cuáles tiene que priorizar a la hora de que le pidan este tipo de actuaciones. Y luego la eficiencia, lo estamos comentando constantemente. Conseguir eficiencias en todos los procesos, en una industria, en un edificio, en una instalación terciaria, como puede ser esto, es primordial, porque al final el rendimiento energético de nuestros edificios va a marcar el gasto que tengamos también a nivel económico y también las emisiones de CO2 que generemos por su consumo. No debemos olvidarnos de algo muy importante. Estamos hablando todo el rato de equipos conectados, pero tienen que ser ciberseguros, con lo cual bloquear cualquier intrusión en nuestros sistemas es primordial. Y por último, dotar de conexión a toda la información que tenemos viviendo en estos edificios, en estas instalaciones. Es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí vemos un pequeño esquema de nuestras conexiones, de nuestros dispositivos y nuestras soluciones, que son flexibles, que son escalables y que son totalmente abiertas. Con lo cual, nuestros dispositivos conectados, nuestros elementos de protección, centrales de medida, registradores, etcétera, etcétera, tienen la capacidad de subir esta información a estas capas de software y luego de ser analizadas para poder ofrecer un mantenimiento activo, un contacto de tú a tú con el usuario final, con el responsable de las instalaciones. Porque podremos acometer actuaciones de servicios en base a cómo están operando o cómo se espera que operen estos dispositivos que tenemos en campo, que al final son los responsables de que todo funcione en nuestro día a día. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que la fase del diseño, por la parte de ingenierías, o la fase de instalación y de montaje sea cada vez más fácil, más sencilla y evidentemente que cumplamos con la normativa que nos marca las regulaciones. Y evidentemente
conseguimos obtener mejoras en la fase operativa, tanto en el mantenimiento como en su día a día, ¿no? Buscamos la seguridad, la fiabilidad y perseguir esta eficiencia en todos nuestros procesos. Para hacer esto, una vez nos hemos situado, lo que nosotros perseguimos es estos objetivos: cumplimiento de las normas, la fiabilidad en nuestros dispositivos, es decir, que nunca nos fallen los equipos que tenemos trabajando, alargar la vida útil de estos equipos. Sabemos que un dispositivo de protección o un elemento pues tiene un coste que es importante, y maximizar su vida útil es algo primordial, porque al final también se trata de una eficiencia económica. Conseguir estas eficiencias, conseguir una sostenibilidad y, evidentemente, pues salir reforzados a nivel de seguridad de la instalación, que de eso es de lo que se trata. ¿Cómo hacemos esto con los cuadros eléctricos Smart Panels o Smart Panels 4.0? Tenemos 4 etapas y una primera de digitalización. No perdemos de vista la protección, pero añadimos la capa de medida dentro de nuestros cuadros eléctricos, aportamos la conectividad con unos elementos que son muy sencillos de utilizar, y luego ya podremos actuar contra este cuadro o recibiendo datos del cuadro para tomar decisiones, es decir, con conocimiento de causa. Y además podemos digitalizar toda la solución generando un gemelo digital del cuadro para ayudar al usuario final y al mantenedor a tener toda la información a su disposición. Estas son las distintas etapas que estábamos comentando. En una primera instancia yo me genero un gemelo digital del cuadro eléctrico, donde tengo toda la documentación asociada y los planos de mantenimiento de la propia instalación. Luego tengo los elementos de protección que tienen que garantizar que la instalación funciona de forma segura, que está protegida y que las personas que están trabajando en este entorno no van a tener ningún problema de seguridad, con lo cual cumplimos con la reglamentación. Luego añadimos los dispositivos conectados que son capaces de recopilar los datos del funcionamiento de nuestras instalaciones, ya sea embebidos en interruptores automáticos o con centrales de medidas que sean totalmente comunicables. A partir de aquí podemos añadir elementos de comunicación y la actuación que vendrá con la capa de los softwares. ¿Vale? Vamos a hacer foco en este elemento de aquí, que es el elemento clave de los panel servers. Antes de ello, ver que en la fase de operación y mantenimiento de cara a un usuario final, las necesidades son distintas en función de cuál es el tamaño de la instalación o de la criticidad o la electrointensividad de la misma. Con lo cual, para una instalación pequeña, igual el propietario necesita saber cuál es su consumo y alguna alarma de algún proceso crítico. Pero en una instalación mayor hay muchísimas más cosas a supervisar. Problemas de calidad de la energía, igual necesitamos un software que nos permita ver cómo son los consumos en todas las ramas de la instalación. Igual necesitamos supervisar si hay algún problema de arco eléctrico, monitorización térmica. Hay muchas aplicaciones y no tiene por qué ser siempre la misma necesidad dependiendo de quién es el usuario final. Con lo cual vamos a ver esto también en detalle. Los distintos elementos que forman parte de estas soluciones, de los Smart Panel 4.0. Hablamos de seguridad con protecciones, hablamos de disponibilidad con accesorios inalámbricos que permiten saber los estados de los interruptores, de eficiencia con centrales de medida o sensores totalmente inalámbricos, no necesitan de cable, con lo cual no necesitamos de tanta sofisticación o de tanta mano de obra a la hora de insertar estos dispositivos, no son invasivos. Tenemos protección contra arco eléctrico y elementos de comunicación y también detección de humo por si hubiese un incendio prematuro, un desprendimiento de partículas en los cuadros eléctricos. Ya veis que el foco es la comunicación y la protección, nos obsesiona en este sentido. Voy a repasar rápidamente estos elementos clave que hemos estado mencionando. El que presentamos hoy en primicia y en exclusiva es esta pasarela de aquí. Se llama EcoStructure Panel Server y es la pasarela que viene a sustituir todas las pasarelas que tenemos hasta el día de hoy en los cuadros eléctricos Smart Panel. Este elemento lo que hace es comunicar, ya sea vía Zigbee o vía Modbus, con los distintos dispositivos que hay dentro del cuadro eléctrico, y con una única salida Ethernet nos da la posibilidad de actuar de distinta manera. Podemos visualizar los datos en la propia página web que tiene el dispositivo. Podemos coger los datos que estamos recopilando y subirlos a capas software de control.
y también de supervisión energética, interactuar con sistemas de gestión de edificio, los famosos BMS, que nos sirven para controlar el mismo, y mandar datos a nuestras plataformas cloud, aparte de generar envío de alarmas e emails en función de los distintos eventos que tengamos dentro del cuadro eléctrico. Ya veis que la arquitectura que tenemos nos permite recoger los datos de estos dispositivos que son inalámbricos, que no requieren de cableado, pero también podemos incorporar dispositivos de medida directa vía Modbus o vía dirección IP. Todo esto con una señal Wi-Fi o con una salida directa a Internet y la capacidad de comunicarse con una red LAN, con una red IP dentro de una empresa para irnos a los distintos softwares que puedan ser de nuestro interés. Al final, ¿el objetivo cuál es? Conocer qué es lo que está pasando en la instalación y sacar la información de manera totalmente provechosa. Vamos a ver algunos de estos elementos rápidamente. Hemos hablado de sensórica inalámbrica. Estos son los dispositivos PowerTag, que como veis tienen distinta pinta en función de cuándo los voy a utilizar. Por ejemplo, tenemos los PowerTag de Acti9, que son hasta 63 amperios, los PowerTag Universal Flex, que son hasta 160, los de NSX que van incorporados a las cajas moldeadas, o el PowerTag Rope, que nos sirve de 200 a 2000 amperios para medir los consumos de energía, tensiones, intensidades, potencias, factor de potencia de cualquier instalación. Y esta instalación a lo mejor ya está montada. Como esta solución es poco invasiva, únicamente tendremos que buscar espacio para insertar encima o debajo del interruptor este tipo de soluciones, con lo cual es algo muy cómodo. Además de ello, sabéis que para una instalación nueva, si necesitáis información de cómo se comporta el interruptor en sí, tenemos las unidades de medida avanzada Micrologic, que comunican directamente en Modbus, y estas nos permiten saber, aparte de los parámetros eléctricos, número de operaciones de los interruptores, estado de la vida útil del mismo, cuándo ha disparado, por qué ha disparado, cuáles son los orígenes, desgaste de los polos, con lo cual tenemos también información asociada a la operatividad y al mantenimiento de los propios equipos. Yo puedo saber cuándo tengo que sustituir un equipo de estos, si tengo planificada una parada de emergencia, para anticiparme y no tener ningún disgusto para que no se me pare la producción en mi industria o dejar sin servicio a la gente que esté en algún edificio. Este producto también es nuevo, le llamamos Acti9 Active y es un elemento que es 3 en 1. Tenemos la protección magnetotérmica, protección diferencial, detección por arco eléctrico y además también tiene medida incorporada. Y es un equipo que, como podéis ver, no tiene ningún parámetro de comunicación directo, sino que comunica también con la pasarela que os he enseñado antes, con el panel server, directamente por Zigbee. Con lo cual, si nos dispara el interruptor, podemos saber por qué nos ha disparado, cuál es la causa del disparo y recibir una alarma en el momento en que suceda. Con lo cual, se trata de maximizar el tiempo de operación en nuestras instalaciones. Y luego tenemos el PowerLogic HeatTag. Este es un elemento que nosotros proponemos para los cuadros eléctricos que lo que hace es una detección prematura de las partículas que empiezan a desprenderse cuando un cable eléctrico se empieza a calentar más de la cuenta. Sabéis que el cable, antes de incendiarse, empieza a derretirse y emite un pequeño humo. Esto lo que hace es, a través de este pequeño absorbedor de aquí, detecta esta partícula, ve cómo la temperatura del cuadro también sube y nos manda una alarma. Con lo cual no es un detector de incendios, es un detector prematuro de humos. Antes de que se produzca un incendio en el cuadro eléctrico, un elemento de seguridad ya nos mandará un aviso a la pasarela y a nuestro sistema SCADA que tengamos aguas arriba. Con lo cual, igual podemos desconectar un interruptor antes de que tengamos una desgracia. Sabéis que los incendios, incendios eléctricos son una de las causas que provoca más incendios, desgraciadamente, en los edificios hoy en día. Y el parque eléctrico pues está realmente envejecido, con lo cual mecanismos de este tipo pueden hacer que supervisemos nuestros cuadros en pro de cualquier incidente que podamos tener grave en una instalación eléctrica que pueda dejarla totalmente inutilizable.
Y por último tenemos unos sensores también, de nuevo, insisto, inalámbricos, que nos pueden indicar los estados en los interruptores de caja moldeada. Igual conocéis los Compact NSX o los Compact NSXM. Pues bien, estos sensores inalámbricos, repito, se ponen en la parte superior donde van los indicadores de estado de toda la vida, los OFSD. La gracia que tienen estos es que no necesitan de cable, que son totalmente inalámbricos, con lo cual la información va a la pasarela de la que todo el rato estoy hablando, el EcoStruxure Panel Server. Vamos a ver alguna arquitectura de referencia para... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿Sí? Para ver algunos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿vale? Hemos propuesto una arquitectura de toda la vida sin comunicación, como sería esta que veis aquí, con un cabecera, un Master Pack MTZ y 4 Compacts NSX con una central Micrologic sin comunicación. Si yo quiero comunicar todos estos elementos y medirlos, es tan fácil como coger los elementos que hemos visto antes, los PowerTac Energy, y proponer este tipo de solución. Igual en un embarrado puedo poner el PowerTac Rope, porque tiene unas anillas que gracias a ellas no tengo que desembornar los cables ni las barras del propio interruptor. Y con los Compact NSX yo puedo insertar, por ejemplo, este módulo del PowerTac NSX directamente sobre la instalación. ¿Que necesito más información aparte de la medida? Pues bien, podemos incorporar los sensores OF inalámbricos que he mencionado antes, los pondríamos dentro de la caja arriba a la derecha y esto nos convertiría esta solución de nuevo en más comunicantes. Sabríamos la posición del interruptor y además tendríamos la medida inalámbrica. Si nos vamos a un cuadro más pequeño, el de antes a lo mejor sería un cuadro general, este podría ser un cuadro secundario, donde tenemos en cabecera un Compact NSXM, hemos puesto ya una central de medida, un contador sencillo, y vemos que tenemos 9 salidas y 3 diferenciales entre medio. Para comunicar todo esto, yo puedo hacer distintas cosas. Puedo coger un cable Modbus y llevarme la central directamente a la pasarela y luego, con los dispositivos PowerTac hasta 63 amperios, los puedo insertar en la parte encima o en la parte inferior de estos magnetotérmicos. ¿Qué es lo que consigo con esta pequeña actuación? De repente tengo las 9 salidas y la cometida principal monitorizada. Y no solo esto, sino que veo aquí los datos y los puedo registrar, puedo almacenarlos y puedo mandarlos a una plataforma en la nube o en cualquier software. Aquí tenemos la visión de un cuadro eléctrico, pero muchas veces los cuadros eléctricos no están solos en una instalación, sino que hay muchos. Si tengo que ir a ver los datos a una página web únicamente, igual no es cómodo porque cada cuadro tiene su página web. Es cuando aparecen las soluciones softwares que van a buscar los datos y la información que tenemos aquí y la podemos gestionar y visualizar de una forma mucho más cómoda que no entrando en distintas páginas web. Pero si tenemos un cuadro solo, pues puede ser una buena solución. Y por último, aquí ya hablamos de señalización. Tenemos algún elemento, como puede ser el SmartLink Modbus, que es una barra que mediante unos cables prefabricados y un auxiliar también nos puede dar el estado, la posición de estos interruptores. Con lo cual, podemos llegar a complementar esta solución de otra manera. Aquí lo que he hecho es cambiar la central de medida por un PowerTac, por una salida inalámbrica también, para tener otro tipo de información, para que veáis que se puede hacer de una manera o de la otra. En cuanto a la digitalización, lo que quiero enseñaros es que este cuadro eléctrico comunicante, lo que llamamos el Smart Panels 4.0, tiene muchas maneras de digitalizarse, ¿vale? Primero, ponemos en marcha la instalación con un software que se llama EcoStruxure Power Commission, que nos hace una copia de cómo está configurado este cuadro y que nos permite cambiar los parámetros de comunicación de los mismos. Podemos generar un código QR, engancharlo en el frontal del cuadro y que este sea la puerta de acceso de el gemelo digital del propio cuadro, es decir, la documentación que hemos creado y que hemos certificado de las comunicaciones y sabiendo qué elementos comunicados o no hay en este cuadro, estará accesible para el mantenedor o para el responsable de la instalación a través de un código QR. Y igual se le puede generar una alarma que avise de que hace 2 años que el cuadro está instalado o que es bueno que hagamos un tipo de mantenimiento u otro que recomienda el fabricante. Nosotros aquí incorporamos nuestros manuales de mantenimiento para optimizar este tipo de actuaciones. Y por último, las alarmas. Si queremos alarmizar porque hay
un heat tag que me detecta humo en el cuadro, pues yo puedo recibir esta alarma en una aplicación móvil. Con lo cual, vamos a primar la seguridad y vamos a primar el mantenimiento en base a la información que tenemos digitalizada del cuadro eléctrico. Y para visualización de los datos, esta es la pinta que tiene la página web embebida que tiene el EcoStructure Panel Server, el elemento principal y el corazón del cuadro eléctrico inteligente, donde podemos visualizar todas las alarmas en esta página web. Podemos ver cómo se reparten los usos y las cargas en las distintas zonas. Podemos entender qué es lo que está sucediendo en todo momento en la instalación. Incluso la capacidad de ver consumos acumulados. Sabemos que es un requerimiento, por todo esto que hemos estado hablando, de normativa ISO 50001, de reales decretos 56 del 2016, el saber cómo son los consumos en mi instalación. Con lo cual, con esta pasarela, si yo tengo la posibilidad de activar el registro, puedo ver la evolución a lo largo del tiempo de estos parámetros eléctricos que estoy midiendo. Con lo cual puedo ver los consumos, puedo ver las tendencias, si voy a más, si voy a menos, y puedo localizar dónde tengo mayor gasto. Todos estos datos, pues evidentemente se pueden exportar en ficheros CSV o conectarlos hacia nuestras plataformas cloud. Aquí unas barras de tendencias para hacer comparativos, como podéis ver. Y la verdad es que la manipulación de esta página web embebida dentro del producto, de la solución, es muy sencilla. Y por último, y con esto ya cierro mi parte, tenemos la comunicación al siguiente nivel. Hemos hablado de la página web, pero antes lo he contado. ¿Qué pasa si tengo muchas páginas web o muchas instalaciones inteligentes que gestionar? Yo necesito un software que me sirva de apoyo, y en este caso puedo necesitar un software que esté en una plataforma cloud. En nuestro caso se llama Facility Expert Energy. Puedo necesitar un software en local porque no quiero que mis datos eléctricos de consumos, de calidad de la energía, de operativa, del día a día, salgan de mi instalación, que estén en mi base de datos por temas de privacidad. Esto lo solucionamos con un software que se llama EcoStructure Power Monitoring Expert, ideal para cumplir la ISO 50001. Y luego tenemos la parte de control. Igual necesitamos tener un SCADA eléctrico para maximizar la disponibilidad energética de nuestra instalación, para supervisar un anillo de media tensión o una aplicación muy crítica que no puede fallar bajo ningún concepto. Esto es lo que proponemos, una SCADA de control eléctrico que se llama EcoStructure Power Operation. ¿Vale? Que como veis es la capa que vemos entre medio. Y a partir de aquí, todo lo que ofrecemos son servicios de análisis en base a estos softwares y a estos dispositivos de campo que hemos visto. Pero al final todo esto está conectado con la información que tenemos de campo, con la información que nos viene de los cuadros Smart Panel. Y con esto, por mi parte, yo voy a cerrar. No sé si tenéis alguna consulta, podemos aprovechar. Si tenéis alguna duda que os haya salido durante la presentación o queráis puntualizar cualquier cosa, adelante. Buenos días, Eduard. Buenas. Has presentado un interruptor que también tiene la posibilidad de comportamiento ante el arco eléctrico, es decir, su detección. Eso es. Protección magnetotérmica, protección diferencial, arco eléctrico y medida. Medida. Cuando hablamos de medida, ¿se comporta, es decir, tiene un power tag embebido o...? Podríamos decir que sí, pero realmente el power tag tiene una precisión de clase 1. La medida embebida que tiene este dispositivo es menos precisa, es clase 5. Al final es una medida orientativa que te puede servir, es un dato que tienes a tu disposición, pero evidentemente un power tag es mucho más preciso que esto. Con lo cual, es algo que te viene, digamos, de gratis con el paquete del Acti9 Active. Pero debería de darlo de alta, digamos, a verlo en la web, ¿no? Lo tienes que enlazar con el EcoStructure Panel Server. Digamos, con la pasarela todo en uno del cuadro eléctrico. Gracias. Gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta más? ¿No? Ha quedado claro, ¿no? Sí. ¿Os ha gustado? Sí. Vale, perfecto. ¿Me abres? Sí, gracias, Eduard. Vale. No, yo creo que muy claro las soluciones, las arquitecturas. Me han gustado mucho la presentación de las arquitecturas. Como ha comentado, son novedades. Con lo cual os agradezco que las presentéis aquí. A nosotros, como distribuidores de Schneider,
en 15 días, ¿no? Tenemos la jornada que nos las enseñará más en profundidad. Y ahora, para acabar en 5 minutos, si nos permitís, ¿me dejas? Gracias. Un poco qué podemos hacer o qué hacemos en Electra. Una vez hemos visto esto que nos ha explicado Schneider, todos estos mensajes, nosotros como distribuidores de Schneider y el partner preferencial nuestro, ¿cómo podemos ayudaros a trabajar en estas soluciones? Y cómo vemos, ¿no? Porque algunos de los mensajes, ostras, nos lo dice Schneider, pero será verdad. Nosotros, los distribuidores, tenemos muchos inputs de clientes que sí que realmente están preocupados por este aumento de la costa de la energía. Tenemos mucha demanda de cualquier tipo de cliente que nos piden: tengo tal máquina, quiero saber lo que me consume, tengo tal instalación, me está consumiendo. Se han dado cuenta que nos está afectando al bolsillo y se quieren conocer estos consumos. Nos plantean desde soluciones portátiles para medir, pero a este tipo de soluciones no nos acaban de gustar. Es mucho mejor, ya que tienes un problema de consumos, registrar de forma permanente con estas soluciones que hemos visto para poder ver esta evaluación y si haces alguna acción, a ver qué resultado tiene. Y aún estas soluciones, que también lo ha comentado Eduard, son muy buenas para el parque instalado. Bueno, si hacemos un cuadro nuevo, ya nos vendrá por proyecto, ya nos especificarán, pero tenemos que ser, pienso, bastante proactivos entre todos en los cuadros instalados, porque hay muy buenas soluciones que sin modificar el cuadro, como la solución PowerTag, podemos tener este análisis de consumos y saber o intentar gestionar las cargas para intentar reducir al máximo la repercusión del coste de la energía. ¿Vale? Y esto nos lo encontramos. Nos lo encontramos cada semana. En mi caso, puede tener un par de llamadas de: oye, ¿qué puedo instalar aquí para medir el consumo? ¿Qué soporte nos podéis dar? ¿Vale? Para esto, desde Electra, ¿cómo estamos organizados? Tenemos un área específica de desarrollo de negocio, que es la que llevo yo, que técnicamente estamos formados y somos especialistas en este tipo de productos. Y además, en las distintas empresas que os atienden, también tenemos especialistas en todos los temas que van alrededor del cuadro eléctrico. Ya os he comentado que esto es novedad. A nosotros, estos especialistas que tenemos, en 15 días nos hace la formación Schneider. Y es la primera obligación nuestra como distribuidores, ¿eh? Ser técnicamente casi mejores que, claro que no me escuchan, casi mejores que el señor Schneider, ¿vale? Tenemos cierto nivel alto de especialización. Le he comentado a Eduard que me ha gustado mucho unas arquitecturas que nos ha enseñado. Realmente, cuando hay una problemática, siempre pedimos primero el esquema eléctrico y damos este soporte y asesoramiento en función de las demandas que tenemos, de elegir la mejor arquitectura, los mejores equipos para poder intentar resolver la problemática. Y planteamos distintas alternativas, distintas soluciones con los PowerTag, si son instalaciones de parque instalado o depende del proyecto nuevo, pues con las protecciones. Y evidentemente, pues trabajamos en las ofertas de cuadros y poder convertir estos cuadros. Luego siempre está el tema del coste, pues presentar una alternativa en una solución Smart Panel como la que hemos visto. Pero hacemos más cosas también. La configuración. Dices: ostras, vendo un Smart Panel, pero ya tenemos el Constructor Panel Server, este nuevo, tenemos el software, que tenemos que configurarlo. Pues bueno, también somos especialistas, tenemos gente que ayuda en la configuración del tema de los Smart Panels. Formaciones. También, si estáis interesados y os cuesta mucho contactar con Schneider, pues contactáis con nosotros y os podemos hacer formaciones específicas muy adecuadas por este concepto y muy centradas en estos conceptos que nos ha explicado Schneider hace un ratito. Claro, somos distribuidores. Nuestro trabajo es tener el material en stock. Este nuevo no lo tenemos todavía, me parece que no. No está. Sale el 1 de diciembre. 1 de diciembre, vale. Pero aquí, por ejemplo, el otro día entrando en la web de Schneider, la pasarela actual, que ya veremos qué es lo que pasa, sale el stock. Schneider tiene puesto el stock que hay en algunos distribuidores. He borrado el nombre y en este caso esta pasarela solo estaba en Grupo Electra. Es nuestro trabajo también poderos dar servicio
en este tipo de productos. Luego trabajamos en crear documentos que os puedan ayudar en el día a día. En las próximas semanas va a salir un cuadro específico un catálogo específico de cuadros hasta 1600 amperios, en el que está colocada toda la información de las unidades de control que hemos visto avanzadas, de estos aparatos comunicables que ha habido la pregunta, los PowerTAC. Ahí tenemos toda la información técnica para tenerla más a mano en un catálogo, en este caso exclusivo de Electra, con los códigos de producto del grupo Electra. También lo hemos centrado en el edificio, pero esta realidad de necesidad de consumo pues también se plantea en la industria. Y hay muchos productos de estos que hemos visto que se pueden integrar en aplicaciones más industriales. Incluso, bueno, si se ve aquí, en un guardamotor, acoplarle un sensor de medida para saber lo que consume un motor, el interruptor de entrada de un cuadro industrial, dotarle de esta unidad de control inteligente para tener más información. También damos soporte y os ayudamos en el cuadro más industrial o en los cuadros más industriales en poder integrar este tipo de soluciones. ¿Vale? Y evidentemente luego lo veréis al final de la charla con una web de clientes bastante importante en el que tenemos el acceso a distintos selectores configuradores de producto. ¿Vale? Yo aquí era un poco la continuación del mensaje que hemos visto de Schneider, cómo lo trabajamos desde Electra y que nos veáis como un partner atractivo para estas soluciones que nos ha explicado Schneider esta mañana. ¿Vale? Solamente era este pequeño momento de hacer esta introducción. No sé si queréis preguntar alguna cosa, si no, pararíamos y diríamos a la siguiente ponencia. Hola, buenos días. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la segunda presentación de esta jornada de edificio inteligente con este tema de la plataforma IoT de iluminación de Signify, que lo haremos con dos personas, un compañero nuestro, José Luis Sainz, que es el responsable del departamento de iluminación, y continuará Marcos Martínez de Signify Iberia. Muchas gracias. Hola, buenos días, gracias por vuestra presencia. Quiero empezar a comentar un poco cómo ha sido la evolución en el mundo de la edificación en cuestión de oficinas y lugares de trabajo. Hemos empezado con lugares de trabajo a principios del siglo XX a base de escritorios fijos orientados a tareas con jerarquías muy estrictas, y a medida que ha ido evolucionando todo el tema de la electrónica, la informática, las comunicaciones, cada vez más el mundo del espacio de trabajo se ha hecho más abierto, más diáfano, se han orientado más las tareas de trabajo hacia trabajos colaborativos y se ha establecido una serie de condicionantes que llegamos ahora a principios del siglo XXI y llegamos a la conclusión de que los espacios de trabajo tienen que ser energéticamente eficientes. Se ha enfocado todo a la productividad y al rendimiento. Los empleados han conseguido una gran importancia dentro de su lugar de trabajo y se ha llegado también a lo que es la promoción de la salud y el bienestar, y con una conciencia medioambiental muy grande. Estas tendencias están afectando a que cada vez más se dé mucha importancia a lo que es la sostenibilidad, los espacios flexibles y la salud y el bienestar. Hay una serie de condicionantes que nos están haciendo ir hacia estos derroteros. Y, por ejemplo, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que tener claro que el 36% de las emisiones de CO2 están producidas por edificios, el 75% de los edificios actuales se consideran ineficientes, y de ese 75%, el 80% todavía van a estar en uso hacia el año 2050. Se ha entrevistado a las personas que trabajan y el 70% de ellas afirma ser más consciente del impacto medioambiental que lo que hemos pasado ahora mismo con la problemática por la COVID-19.
A nivel europeo, todos los edificios deberán tener emisiones netas cero de emisiones de CO2 para 2050 y decir que podemos conseguir ahorros de hasta un 80% en el consumo de la iluminación de un edificio combinando instalaciones con tecnología LED y añadiendo los sistemas de control. En cuanto a espacios flexibles, el tema de la pandemia ha hecho que crezca mucho el tema del teletrabajo. Podemos decir que hoy en día el 72% de los trabajadores muestran su preferencia por un modelo híbrido presencial y de teletrabajo, y que además potenciar mucho este sistema. Lo que pasa que lo que echa más en falta a la gente es la falta del contacto social como principal inconveniente, seguido de la dificultad para separar lo que es el tiempo de trabajo del tiempo personal. A nivel de salud y bienestar, podemos decir que el 65% de los trabajadores están preocupados por tener un espacio de trabajo seguro y saludable que antes de que produciese la pandemia, y el 58% de los empleados se sentirían más cómodos si su empleador pudiera utilizar los datos para mejorar su bienestar en el lugar de trabajo. Como podéis ver ahí, el impacto de un espacio de trabajo saludable, los elementos más importantes son los ergonómicos, tanto mesas como sillas. Tercer lugar, control de temperatura. Luego pasaría la iluminación natural, la artificial, y luego el uso de salas tranquilas, que están ahora mucho en boga para un trabajo de más concentración. Esto ha hecho que en los últimos años hayan salido una serie de certificaciones a nivel de sostenibilidad y de salud en el trabajo, que las más importantes son las que veis ahí: la LEED, que es americana, BREEAM es la inglesa y Verde, que es la española. Estas tres hacen más referencia a lo que es el cumplimiento de estándares en cuanto a sostenibilidad y eficiencia. Y luego tenemos la WELL, que en este caso es una certificación que está mucho más basada en el tema de la salud, que afecta sobre ataca siete aspectos, como son el aire, el agua, la nutrición, la luz, el ejercicio, el confort y la mente. Todas estas especificaciones son perfectamente complementarias y son aplicables a edificios o espacios dentro de un edificio. Por resumir, volver a recalcar la importancia de la sostenibilidad y la eficiencia, de los espacios flexibles, de la salud y bienestar de los usuarios, y comentar que es muy importante para unir todos estos factores la realización de un buen estudio luminotécnico que garantice todos los parámetros que nos indican las normas y estas certificaciones, una definición clara de los espacios, usos y necesidades de los usuarios. Debemos tener una buena coordinación con la arquitectura e ingeniería de proyecto, implementar sistemas de luz biodinámica, de ciclo circadiano. Es muy importante el diseño y especificación de un buen sistema de control. Tenemos que ofrecer herramientas digitales que mejoren la experiencia a los trabajadores, y esto nos va a permitir tener un control total sobre las condiciones de trabajo de los usuarios para lograr la mayor satisfacción en la realización del mismo. Comentar que a nivel grupal, bajo la nomenclatura de Life Evolution, estamos englobados el Departamento de Eficiencia Energética, el de Iluminación y el de Automatización de Edificios, y somos capaces, en coordinación con nuestros proveedores, de daros la mejor solución posible al proyecto que tengáis. Ahora cedo el paso a Marcos, de Signify. Bueno, buenos días a todos. Gracias, José Luis. Gracias a Electra por habernos invitado. Como comentaba José Luis, hay diferentes aspectos importantes que hay que tener en cuenta respecto a las instalaciones de un edificio, o a la construcción o al diseño de un edificio, que han cambiado respecto a periodos anteriores, no solo por la evolución tecnológica, por la forma de trabajo, sino también por el COVID, ¿no? Nos ha hecho cambiar nuestra forma de trabajo y todo ha cambiado, y también han cambiado los edificios. Lo que trato yo de explicar en mi presentación es cómo los sistemas que tenemos bajo la marca Interart, que son sistemas conectados de iluminación, pueden satisfacer estas necesidades,
y en concreto os voy a hablar de los sistemas de Interact en la parte de oficinas, Interact Office. En concreto de uno de ellos que se llama Interact PoE. No sé si conocéis todos PoE, seguro que sí, estando en Matelec. Pero para el que no lo conozca, PoE es Power over Ethernet. Es decir, a través de un cableado de datos poder transmitir corriente. Es decir, que vamos a poder alimentar cosas a través de dicho cableado de datos. Pues bueno. Para situaros un poco de dónde vienen, ya no solo, yo voy a hacer esta explicación bajo el prisma de mi empresa de Signify, antes conocida como Philips, pero también esto es aplicable a cualquier otra empresa. A la izquierda tenéis un sistema que está basado en el concepto de sistema de control de iluminación basado en el mundo eléctrico, que es Dynalight. Seguro que habéis visto un montón de sistemas basados en DALI. Actualmente todos los edificios de oficina, prácticamente todos, se plantean con un sistema de iluminación basado en DALI. Y como digo, viene del mundo eléctrico, viene en el concepto en el que nosotros tiramos un cableado de corriente y además llevamos una línea de control para poder hacer una regulación y para poder saber el estado de las luminarias. Podemos también poner algunos otros dispositivos e integrarlo con un BMS. Eso es lo que ya existe, seguro que todos lo conocéis. Y no vengo a hablar de ese, sino un poco de la evolución, ¿no? Si nos lo llevamos al punto de vista de la evolución que ha habido con la tecnología y de las empresas que se dedican al tema de la conectividad, el IoT, podemos hacer un símil a lo que ha ocurrido por ejemplo, con el teléfono móvil, ¿no? Pues las empresas de telefonía desarrollaron teléfonos móviles con los cuales luego podíamos hacer diferentes aplicaciones, pues mandar mensajes, hacer fotos, etcétera. Luego aparecieron las empresas dedicadas a la tecnología, en este caso Apple, y desarrolló un smartphone, un iPhone, donde puedes hacer infinidad de cosas y además hablar por teléfono. Obviamente sin querer ser tan ambicioso como ellos, porque no somos ellos, pero un poco quiero hacer la reflexión de ese cambio de paradigma en el cual cuando aparece la microelectrónica, la conectividad, los conceptos de Internet de las cosas, bajo ese planteamiento pues cambian también las instalaciones. Entonces, bajo ese cambio de paradigma, ese cambio de planteamiento, aparece nuestra plataforma Interact. Interact es una plataforma de iluminación conectada donde la luminaria o el punto de luz ya no es un elemento electrificado que da luz, un poco como el teléfono que sirve para llamar, sino que pasa a ser un dispositivo conectado que hace muchas cosas y además da luz, que por supuesto es lo más importante que dé luz, pero hace muchísimas más cosas. Al final, estamos dando la posibilidad de tener una capilaridad de puntos conectados en todo un edificio, en todos los edificios, todas las zonas tienen que tener luz. Estamos aprovechando la coyuntura de poner elementos en el techo para ofrecer muchos más servicios aparte de la luz. Estamos aprovechando las instalaciones. De símil, obviamente, se puede hacer con todas las instalaciones de un edificio, ¿no? Al final son elementos conectados, cosas conectadas a un edificio. De ahí viene el Internet de las cosas. Entonces, bajo ese paraguas, esa plataforma Interact, hay dos sistemas. Nosotros tenemos un sistema que está basado en una tecnología inalámbrica, que es basada en Zigbee. El anterior orador de Schneider precisamente ha comentado que ellos también trabajan con esa tecnología. Es un protocolo estándar, al igual que Bluetooth, al igual que Wi-Fi, que está diseñado para trabajar en sistemas de control, sobre todo en edificios, también en espacios abiertos. Y luego hay otra manera de enfocarlo, que es a través de la tecnología PoE, y es precisamente de la que vamos a hablar hoy. Como digo, la luminaria pasa de ser un elemento electrificado a ser un dispositivo conectado. Como el sistema es PoE, pues podéis adivinar que la luminaria la estamos electrificando y comunicando a través de un cable de datos. Como sabéis, el origen de la tecnología PoE fue principalmente, o sobre todo cuando explosionó, fue con el cambio de la telefonía convencional a la telefonía IP, donde además había muchas reticencias, y precisamente son estas reticencias que nosotros nos hemos ido encontrando y se van solventando. Tienes que cambiar y de hablar a lo mejor con el
la gestión de servicios, la persona que gestiona los servicios generales con el departamento de IT. Y seguro que vosotros lo estáis encontrando en vuestros proyectos. Pues esto es lo mismo. Al final se trata de tener luminarias, que son dispositivos conectados, a los que le llegan un cable de datos y estamos alimentando por PoE. Estamos alimentando por PoE porque la tecnología PoE ha ido evolucionando. La tecnología PoE es un estándar también, donde están todos los fabricantes de IT. Pues está Cisco, está Huawei, por hablar de los dos más importantes, pero están prácticamente todos. Y empezaron con unas potencias muy, muy limitadas para alimentar la telefonía, para alimentar cámaras de videovigilancia. Y ahora ya podemos, gracias a la tecnología LED, alimentar una luminaria. Una luminaria que además trae, como digo, más tecnología aparte de la propia de iluminar un espacio y controlar la luminaria. ¿Qué funcionalidades podemos obtener con este sistema versus un sistema de control de iluminación? Bueno, en la parte gris sería las funcionalidades que podemos tener con un sistema de iluminación al uso, un sistema basado en DALI. ¿Qué podemos? Pues obviamente gestionar la iluminación, regularla, apagarla, reprogramar las zonas de manera lógica. Si de repente dos zonas se unen en una, pues eso lo podemos hacer a nivel de programación. Podemos saber si las luminarias están funcionando correctamente. Podemos optimizar energéticamente, aparte de ver el consumo, podemos gestionar los tiempos, los niveles, regular por aporte de luz natural, integrarlo con el sistema de climatización para que un sensor de iluminación dé el aviso al sistema de clima y la sala cambie de modo ahorro a modo confort. Ese tipo de cosas ya las podemos hacer con un sistema de iluminación al uso. ¿Qué podemos hacer con un sistema que va más allá de la iluminación? Un sistema conectado. Pues, por ejemplo, podemos gestionar el espacio. Me explico. Al tener una luminaria, cada una de las luminarias conectadas, a las luminarias las dotamos de ciertas tecnologías. Una de las tecnologías es incorporar un sensor en la luminaria. ¿Qué hacemos con un sensor en cada una de las luminarias? Primero, no tener que poner sensores aparte. Eso suele gustar mucho a los arquitectos. Al final los techos son más sencillos, más limpios. La instalación se reduce también bastante. Y podemos tener un control muy granular de la detección de movimiento y de la luminosidad, ya que cada luminaria regula de manera independiente. Pero si utilizamos ese sensor de movimiento para pintarlo en un plano, podremos tener un mapa de calor, no de temperatura, pero sí de ocupación, para saber qué zonas se ocupan más y qué zonas se ocupan menos. ¿Eso por qué puede ser interesante? Pues precisamente con este cambio de la pandemia, las oficinas ya no se utilizan con un puesto fijo, donde tiene que ir todo el mundo a la misma hora, en el mismo lugar. Ahora ya no es así. Ahora tú llevas tu portátil, tu teléfono móvil, estás en casa, estás con un cliente, vas a la oficina y precisamente cuando quieres ir a la oficina lo que quieres es conversar, dialogar, tener reuniones, compartir ideas con tus compañeros. Entonces los espacios ya han cambiado. Son mucho más flexibles, los puestos de trabajo también son puestos calientes, de reserva, donde tú te sientas donde hay sitio, etc. Y tienes que gestionar el espacio de una manera más eficiente para no tener un espacio sobredimensionar y no pagar 2.000 metros cuadrados cuando puedes pagar 1.000 metros cuadrados, por ejemplo. O tener la posibilidad de crear salas de reuniones cuando tienes esa necesidad porque lo ves en ese sistema, que se ocupan mucho las salas de reuniones y hay zonas que están vacías de trabajo. Eso es una funcionalidad que obtenemos gracias a que tenemos sensores en las luminarias y eso no es iluminación, pero estamos yendo más allá de la iluminación. Estamos aprovechando la excusa de tener una instalación de iluminación con tecnología. ¿Qué más podemos hacer? Podemos incorporar a las luminarias dos tecnologías de posicionamiento en interiores, una a través de Bluetooth. Hay un tipo de Bluetooth que es de baja potencia, con lo cual nos distingue muy bien si estamos debajo de una luminaria o de otra. Y luego hay otra tecnología de balizamiento también, que es un parpadeo que emite la luminaria. La tecnología se llama VLC, Visible Light Communication, que lo que consiste es que la luminaria parpadea en la frecuencia de los 50 o 60 hercios, es invisible al ojo humano, pero las cámaras frontales de los dispositivos móviles, como un teléfono móvil, lo capta. ¿Y qué capta? Capta un posicionamiento, unos unos y unos ceros, con lo cual sabe que estamos debajo de esta luminaria y no debajo de esta. Eso, además, jugando con los giroscopios y acelerómetros de las luminarias, podemos tener una precisión
Por ejemplo, en luminarias lineales, en bloques de LED de 30 centímetros con una precisión de 30 centímetros. Este sistema, por ejemplo, es muy extendido en el mundo de los centros comerciales y en las tiendas de alimentación porque te permite ponerte delante de a través de una aplicación de compra que te va guiando. Por ejemplo, Carrefour lo tiene en algunos de los centros. Te permite ponerte delante de la salsa de tomate que están promocionando y no de la de al lado. Pero bueno, llevándolo al mundo de las oficinas, ¿qué es lo que podemos obtener? Pues saber dónde nos encontramos, y gracias a saber dónde nos encontramos vamos a poder gestionar el espacio donde nos encontramos y sabe que somos nosotros, ¿vale? Otras de las posibilidades, esto sí que es parte de la iluminación, pero es algo que ofrecemos a través de esta tecnología, que es la iluminación bioadaptable. Bueno, sabéis que hay luminarias que cambian su temperatura de color y eso podemos jugar en función de la hora del día para simular la luz del sol. También podemos generar escenas donde tengamos una luz más fría, más potente para concentrarnos más, o una iluminación más cálida y más atenuada para buscar una relajación u otro tipo de efecto. Y una monitorización ambiental. Los sensores de los que hablo, que miden iluminación y movimiento que van en las luminarias, son fácilmente intercambiables con un clip como el que llevan los mandos a distancia para cambiar las pilas, que se cambia con el dedo, sin desmontar la luminaria, sin dejarla de electrificar. Nos subimos con una escalera, digamos que descolgamos el sensor, lo cambiamos por otro, o ponemos luminarias ya con esos sensores avanzados que no solo miden movimiento y luminosidad, sino que también miden temperatura radiante, que no es la misma que la de los termostatos, y ahora explico un poco ese detalle, humedad relativa y ruido. De tal manera que estamos, imaginaos, una parrilla de sensores que tenemos diseminados por todo el espacio de oficinas para tener una cantidad de datos muy importante para poder afinar en cuanto a gestión de la energía, que era lo que comentaba antes José Luis, y también a mejorar el confort de los trabajadores y a retener el talento en los espacios. En función de las necesidades, el planteamiento que tenemos nosotros o el acercamiento comercial es con diferentes niveles de sistemas en función de la funcionalidad deseada. Estos tres sistemas son el mismo, solo que en diferentes niveles, donde podemos, es el sistema inalámbrico, donde podemos empezar únicamente con luminarias con sensores que funcionan de manera inalámbrica, a la cual quitamos una luminaria, por ejemplo, convencional, ponemos la otra, o en una instalación nueva, pues ponemos esta luminaria con un sensor incorporado, se programa a través de un teléfono móvil por Bluetooth y ya tenemos el espacio funcionando en local. Pero ya vamos a tener la posibilidad de un control granular, ahorros energéticos, control manual a través de pulsadores, que por cierto, esos pulsadores son inalámbricos y no llevan batería, son piezoeléctricos. Con la energía que generamos con el pulso, mandamos el mensaje de encendido, apagar, regular o generar una escena. Si ponemos unos equipos, unas pasarelas que se conectan a Internet, obtenemos más funcionalidades como programación horaria, control remoto, saber el consumo energético, etcétera. Actualizaciones del sistema en remoto. Si nos vamos a un siguiente nivel, vamos a poder tener estas aplicaciones de mapas de calor, saber cómo está funcionando nuestro espacio, poder tener medición de temperatura, humedad, ruido. O si nos vamos a este sistema, que es el del que vamos a hablar hoy, del POE, o del que estamos hablando, pues además de todo eso, incluso lo que podríamos llegar, y no lo he comentado antes, es conteo de personas, saber si en un escritorio está ocupado o no está ocupado. Imaginaos el potencial de saber si una sala de reuniones, aunque se reserve siempre, en vez de estar las 8 personas, que es la capacidad máxima, siempre hay 2. Ya sabemos que esa sala de reuniones la podemos dividir. Sabemos que no estamos explotando lo suficiente ese espacio. O, por ejemplo, saber si los puestos de trabajo se reservan y no se ocupan. Y si se ocupan durante un tiempo que no está ocupado, se libera el puesto. Nos permite optimizar mucho el espacio y poder tener una cantidad de datos importantes, saber cuántas personas hay en la oficina, etc. La arquitectura, es decir, la parte técnica de cómo se construye el sistema, es la siguiente.
Aquí veréis un montón de cacharros, pero yo os lo voy a explicar para que lo veáis de una manera sencilla. Vamos a empezar de aquí, que es la luminaria, que es en principio lo más sencillo, en la parte de iluminación. La luminaria, como digo, va conectada por PoE a un switch, lógicamente, a un switch PoE, y la luminaria trae diferentes tecnologías. Una sensórica, el sensor que hablo de iluminación, o que aparte de iluminación mide temperatura, humedad y ruido, y conectado a través de una infraestructura de IT, o sea, estamos hablando de estructura de cableado estructurado, o sea, una instalación de cableado estructurado. Nos olvidamos de llevar 230 voltios a las luminarias, puesto que estamos llevando un cable de datos. Obviamente los switches PoE sí que tienen que ir alimentados a 230 voltios. Estos switches pueden estar o en un cuadro o pueden estar en techo. Hay switches específicos para esta funcionalidad de iluminar un espacio, que son switches que están pensados para ir en el techo, que tienen una buena disipación, no emiten prácticamente ruido y además tienen una funcionalidad muy importante, y es que lo primero que hacen no es arrancar la electrónica del switch y luego emitir la corriente para que haya luz. No, lo primero que hacen es dar luz, que es lo más crítico. Y luego ya arrancan y comunican y ya podremos tener todos estos datos y todas estas funcionalidades que hablo. Por lo tanto, tenemos las luminarias conectadas con PoE con la tecnología que he comentado. Esta información va a la nube de Interact y obtenemos una serie de aplicaciones que ahora veremos. Podemos también conectarnos al mundo de un sistema de control de iluminación como el que tenemos nosotros, que es Dynalight. Pues ¿para qué? Pues si queremos hacer un control de unas persianas o queremos hacer algún control fuera del alcance de este sistema de iluminación, lo vamos a poder hacer con este sistema. Pero básicamente esta es la arquitectura. Como veis, esta es la parte de la iluminación con los switches, la parte de la nube. Estos son el software que tendríamos en la propia instalación y esto es los elementos de Dynalight para poder integrar otros elementos que no estén comprendidos en la iluminación PoE. Interact Pro, bueno, pues con lo que he comentado antes, es el sistema inalámbrico. Está basado en una escalabilidad donde podemos empezar con unas luminarias muy sencillas. O sea, perdón, con una instalación muy sencilla donde las luminarias las conectamos eléctricamente y ya está, lo programamos con un móvil a través de Bluetooth. Pero esto nos permite, pues eso, ir más allá de la iluminación en un futuro, si queremos, conectando pasarelas, y le estamos dando un potencial de crecimiento a esa instalación y a ese cliente al que le estamos haciendo la obra. Es decir, con una inversión relativamente pequeña, le estamos ofreciendo un potencial de mejora al cliente o a los usuarios muy grande. Y la arquitectura, en este caso es más sencilla, son luminarias que comunican entre ellas a través de Zigbee. Los usuarios comunican a través de Bluetooth para hacer la programación, o el instalador en este caso. Estos equipos que comunican con hasta 200 luminarias van conectados a Internet. A través de este equipo, es un equipo que se pone por edificio y ya tendríamos la instalación hecha. Ya tendríamos todas las posibilidades de este sistema inalámbrico conectado a la nube. Existe también la posibilidad de integrar, igual que en el que hemos visto antes, en el PoE, la posibilidad de integrar otras luminarias que sean DALI o un control on-off a través de un adaptador, que también funciona por Zigbee y también se programa con el teléfono móvil. Estas son las funcionalidades que he hablado antes y aquí viene un poco el detalle de las funcionalidades, ¿no? De lo que estaba hablando. Pues como digo, tener sensores, simplemente por tener el sensor de movimiento ya sin tener ese sensor avanzado que cuenta personas, pero simplemente con un sensor de movimiento yo ya puedo saber por dónde se distribuye la gente, qué zonas se ocupan más, qué zonas se ocupan menos. Imaginaos en una empresa de 2 plantas donde los viernes o vísperas de festivos, no sé si creo que hay un vídeo, lo voy dejando para que lo veáis, pues es un poco lo que os estoy explicando. Viernes o vísperas de festivos. No sé si el audio se puede quitar porque no es necesario. Gracias. Se ocupa la mitad de la planta normalmente. O mejor dicho, no va más del 50% los viernes, porque la gente es perezosa, tiene la posibilidad de ir o no ir a la oficina, tienen una modalidad híbrida en la oficina
y no van. ¿Por qué vas a climatizar, iluminar, electrificar, usar, ensuciar, gastar las dos plantas? Hazlo en una. Entonces puedes establecer en tu empresa que, si tienen obviamente una política de puesto flexible, prioricen una planta frente a la otra en viernes y vísperas de festivos. De tal manera que esos días ni vas a usar la planta segunda para nada. Entonces puedes tener todos esos ahorros. También puedes ver qué zonas han usado y qué zonas no para insistir en la limpieza y no perder el tiempo donde sabes que la gente no ha estado. Esta misma explicación se puede aplicar también a otros entornos, como por ejemplo entornos de industria. De hecho, Electra tiene este sistema en sus instalaciones y ellos pueden ver cómo se utilizan unas líneas, otras líneas de almacenaje para ver si también las rutas son las óptimas o están aprovechando el espacio de una manera correcta. Gestión de escenas, esto es algo que ya tenemos en los sistemas de iluminación convencional, no de control de iluminación, no voy a insistir. Gestión de iluminación, lo mismo. Navegación en interiores, lo que he comentado antes. Te permite guiarte por el interior de una oficina. En oficinas pequeñas no tiene mucho sentido, pero en campus sí tiene sentido. Por ejemplo, en ciudades financieras, ¿no? Como la de Santander, el BBVA, donde tienen una gestión bastante compleja a la hora de reservar salas, de encontrar espacios, etcétera, ¿no? En instalaciones importantes, pues esto soluciona mucho sus problemas. O, como digo, tener una aplicación móvil donde tú, cuando entras en una sala de reuniones, como tú la tienes reservada, sabe que tú la tienes reservada en ese momento, el sistema sabe que tú estás en esa sala, te está posicionando, sabe que estás en esa sala, que eres tú la que tiene reservada dicha sala en ese preciso momento, te permite gestionar la iluminación. Y además, si tienes una integración con el clima, te permitirá, por ejemplo, subir o bajar 2 grados la temperatura de la climatización. Con lo cual, pues te está dando unas funcionalidades que en principio no tendrías con un sistema convencional. Y como comentaba, pues la monitorización ambiental. Me había dejado pendiente explicar la temperatura radiante. La temperatura radiante que mide los sensores es, por resumirlo de una manera un poco burda, pero yo creo que se entiende muy bien, es una cámara infrarroja de un píxel, ¿vale? Como las cámaras móviles, pero de un único píxel y infrarroja. O sea, aquí ve una mancha de temperatura hacia abajo. El sensor está arriba y mira hacia abajo. Entonces, ¿qué ve? La temperatura de los cuerpos. Nos ve a nosotros, ve la mesa, ve el ordenador y hace una media de temperatura. Con esa media de temperatura tiene, de una manera bastante precisa e instantánea, la temperatura de la zona que está cubriendo, que suelen ser unos 3 por 4 metros. Teniendo en cuenta que en una sala de reuniones podemos tener 4 luminarias, y tenemos esos sensores en las 4, tenemos 4 mediciones que podemos vincular incluso con el termostato. Las ondas que llevan los termostatos de climatización son unas ondas de temperatura ambiente. Tiene que pasar el aire a través de la sonda, y ese aire de esa zona que ha pasado por esa sonda está a una temperatura que no tiene que ser la misma si yo me desplazo 2 metros. Entonces, de esa manera, podemos combinar ambas temperaturas y podemos sacar una eficiencia mayor a la hora de gestionar la climatización. Todos estos datos están disponibles a través de aplicaciones. Es decir, todo esto, hay una infraestructura, unas luminarias, unos equipos, y luego lo que ve el usuario es lo siguiente. Primero, una aplicación para gestionar la iluminación, al uso de lo que entendemos como un sistema de supervisión de la iluminación, donde además vamos a poder ver consumos energéticos y un pequeño mapa de calor. Además, luego el usuario, el inquilino, va a poder contratar una aplicación que ya esos datos de conteo de personas, de ocupación a través de los sensores de movimiento, están cocinados y ya en un plano aparece, pues aquí se ve en pequeñito, pero luego lo vemos un poco en detalle, pues qué zonas se utilizan más, qué puestos se utilizan menos, las salas de reuniones. Este es el famoso mapa de calor para ver por dónde la gente se distribuye.
podemos sacar comparativas entre salas de reuniones. Estas son aplicaciones que usa ya el empleado, donde tiene un kiosco que es algo similar a lo que tenemos en los centros comerciales para guiarnos, pero enfocado a oficinas, donde podemos hacer reserva de salas de reuniones, donde podemos ver pues, dónde están los baños, la zona de impresión, ver qué puestos están disponibles, y a través de una aplicación móvil donde podemos hacer todas esas cosas, pero ya identificados, donde además podemos reservar nuestro puesto de trabajo y donde podemos operar con la iluminación y la climatización con ese posicionamiento en interiores que tenemos. Y todos estos datos que nosotros los cogemos para nuestras aplicaciones también están disponibles a través de código o a través de un protocolo de comunicación que es estándar, que está en todos los edificios, que es BACnet, que tienen todos los BMS, para poder integrarlo y utilizar y explotar dichos datos. Esto es un poco para que veáis el ejemplo de las aplicaciones. Aquí podéis ver, este es el panel de uso normal del sistema, donde veis una comparativa entre un periodo u otro periodo del consumo energético para poder tomar decisiones y optimizar la instalación. Luego está esta aplicación que digo que es el uso entender cómo se usa el espacio para que lo use un gestor del espacio de oficinas, donde va a poder ver en un periodo o en otro cuando están más ocupados los puestos de trabajo, las salas de reuniones, las cabinas de concentración, una planta versus otra planta, un periodo versus otro periodo. Podemos establecer unos límites de ocupación, el kiosco y luego la aplicación, pues donde podemos hacer una reserva de puesto, gestionar la iluminación, reservar una sala de reuniones, está integrado con nuestro calendario. Aquí es donde podríamos hacer una reserva de puesto. Esta aplicación nosotros la tenemos, bueno, y este sistema también lo tenemos en nuestras oficinas y precisamente es como nosotros interactuamos con ellas. Hacemos la reserva del puesto de trabajo el día que vamos a ir y sabemos cuál está reservado. Aquí podemos controlar la iluminación a través del posicionamiento de interiores y aquí podemos controlar la temperatura cuando sabe que estamos en dicho espacio. Como decía, tenemos la posibilidad de tener todos estos datos en el propio edificio en BACnet y luego existen una serie de luminarias que son las que ya están disponibles en nuestro portfolio en DALI o en convencional, también están disponibles con este sistema. Desde paneles, descolgables, lineales, downlights, y también tenemos luminarias que se fabrican con impresión en 3D, donde podemos, aparte de hacer luminarias decorativas que incluyan este sistema, con diferentes texturas, colores, que las podéis diseñar a través vosotros de la página web y ese diseño es único vuestro, es un fichero. Cuando hacéis el pedido, la máquina, obviamente, y los operarios se ponen en marcha para fabricarlo. Y también podemos hacer downlights con un diámetro adaptado a las necesidades del edificio en cuestión, si es un edificio ya existente y queremos hacer un reemplazo punto por punto. Y este sistema, bueno, lo tenemos ya implantado por todo el mundo. Tenemos más de 135.000 puntos ya conectados. Tenemos un departamento remoto donde podemos saber en qué edificios están teniendo problemas para poder, de manera proactiva, avisar al inquilino o al propietario de la instalación para poder tomar decisiones, aparte de, obviamente, tener esos datos el propio instalador o el propio mantenedor. Más de 250 instalaciones en 18 países. Y nada más, si tenéis cualquier duda, pues aquí estamos para resolveroslas. Gracias. Bueno, los que no hayáis estado en las presentaciones anteriores, os doy la bienvenida a estas jornadas que hemos organizado dentro del entorno de FENIE con varios de nuestros partners. Esta última presentación la hacemos entre Grupo Electra, nuestro especialista en voz y datos, Xavi Flores, que está aquí a mi derecha, y dos especialistas de Legrand, Etienne Rochel y José Jiménez. Después de esta última presentación tendremos la posibilidad de compartir un cóctel aquí justo en la parte de atrás de donde estáis sentados.
Nada más, muchas gracias a todos por haber acompañado estas jornadas. Gracias a Legrand por participar también con nosotros y a todos los compañeros que habéis traído y habéis venido y acompañado con muchos clientes. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta presentación que hemos organizado. Bueno, tenemos una pequeña agenda organizada. Bueno, ya veis que al final queremos no alargarnos demasiado, que con una pequeña introducción de la importancia de las infraestructuras digitales, cableados estructurados, redes de VDI, como le queríamos llamar. Una presentación general por parte de Etienne Rochelle y luego la parte de ya mercados transversales, soluciones, por parte de José Jiménez. Y al final de todo, pues hablaremos un poco de las herramientas digitales que estamos trabajando desde el Grupo Electra, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poquitín. Bueno, la parte de soluciones de networking. Hoy en día estamos hablando de muchas tendencias, como bien hemos visto en la anterior presentación con Signify, con las soluciones PoE, en aplicaciones específicas del mundo PoE, como puede ser la iluminación PoE, temas de IoT. Hoy en día estamos hablando de muchos fabricantes hablan de las soluciones IoT. En la primera presentación, Schneider habla de la parte de los cuadros conectados, ¿no? Pero también otra tendencia importante hoy en día, que es la parte de hogar conectado. Bien, pues aquí la parte de los compañeros de Legrand con las soluciones de Tatmo, pues tienen las soluciones de hogar conectado, aplicaciones con Zigbee, temas Wi-Fi, sistemas de cableado estructurado, data center, mundo Edge, categoría 8, es decir, hay un montón de tendencias que estamos hablando y tienen un nexo en común, que son hoy en día pues las infraestructuras digitales, la infraestructura que están basados todos estos tipos de soluciones. Dentro de las infraestructuras digitales podemos encontrar soluciones pasivas y soluciones activas. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en las soluciones pasivas, ¿vale? Bueno, y la parte de 5G, perdonad. Dentro de la evolución de las infraestructuras hemos pasado un poco de evolución a lo largo de los años de trabajar en una infraestructura en formato silos, es decir, cada infraestructura era independiente, teníamos una infraestructura o una red de datos, una red de voz, una red de CCTV, una red de producción, redes industriales, etcétera, una infraestructura de monitorización, una infraestructura eléctrica y esto todo, pues bueno, había más. Y hoy en día esto está cambiando. Como hemos hablado en la anterior presentación, todo esto está orientando ¿hacia dónde? Hacia una convergencia IP. Es decir, todo estamos orientando al mundo IP. Infraestructura, red de datos no, voz sobre IP, CCTV sobre IP, redes de producción industriales en base IP, monitorización IP, infraestructura eléctrica, PoE. Hoy en día, como está evolucionando el mundo PoE, podemos alimentar hasta los 100 vatios en cualquier entorno residencial terciario a través de cableado de datos, olvidándonos de esa red de 230, ¿vale? Para que veamos, de tener diferentes redes dentro de nuestro edificio a tener una sola red. ¿Esto qué nos conlleva? Pues que se convierte en una infraestructura crítica. La importancia de la parte de cableado es mucho mayor. ¿Por qué? Porque cualquier fallo que podamos tener en nuestra infraestructura no nos va a afectar solo a un sistema, sino nos va a afectar a todos, ¿vale? ¿Y qué más? Pues hoy en día hemos empezado a tener mayores requerimientos de frecuencia, de velocidad de transmisión, la evolución de los sistemas de cableado, categoría 6, 6A, 7, 7A, 8, desde los 250 MHz que podemos tener en categoría 6 hasta los 2000 MHz. O sea, estamos exigiendo mucho más a nuestras infraestructuras. ¿Qué más podemos meter? Como estamos metiendo PoE, estamos metiendo potencia. Desde potencias pequeñitas, el más básico a 15,4 vatios, pero una evolución a 30, depende de qué cableado ya puede empezar a sufrir, y hasta los 100 vatios. Entonces, ya estamos metiendo a través de un cable de datos 100 vatios. Dices, vale, no es mucho, pero cuando podemos tener un mazo de 24 cables, que puede ser un panel, y en cada uno estamos metiendo 100 vatios, pues podemos, si el cableado no está preparado para ello, podemos llegar a tener un problema. Entonces, viendo toda esta importancia, pues de la criticidad que tienen nuestras infraestructuras, pues tenemos que optar por soluciones que nos aseguren que nuestro cableado dé soporte actual y sobre todo futuro. Y ahí entra las soluciones
de Legrand, ¿vale? Doy ahora la palabra a Etienne Rochelle. Hola, ¿funciona? Bueno, soy Etienne Rochelle, el responsable de Datacom de Legrand Iberia. Os haré una pequeña introducción sobre quién somos, el grupo, y luego a continuación mi compañero José Jiménez os contará mucho más sobre la propuesta de valor que tenemos en VDI. Simplemente un par de datos sobre el grupo Legrand. ¿Quién somos? Para deciros que en 2021 el grupo Legrand contaba con 38.000 empleados, con un facturado de 7.000 millones de euros y una presencia en más de 90 países con oficinas. En concreto, el grupo Legrand en España cuenta con 450 empleados, una fábrica en Torrejón de Ardoz y un centro logístico en Alcalá de Henares, con una presencia desde los 68. Un poquito sobre el modelo de negocio. ¿Cuál es la estrategia del grupo Legrand? El grupo Legrand ha elegido 3 segmentos o detectado 3 segmentos de mercado con potencial de crecimiento gigantesco, que son el data center y Datacom, donde nos vamos a enfocar hoy, los objetos conectados y todo tipo de producto relativo con la eficiencia energética. Estos tres segmentos de mercado representan al día de hoy 31% de las ventas del grupo. Con estas nuevas soluciones vamos a atacar nuevos mercados, nuevos clientes, vamos a seguir los clientes existentes con la nueva propuesta de valor que tenemos. Si nos enfocamos en el mercado data center Datacom, entre 2007 y 2021 el grupo ha multiplicado por 2 la cifra de negocio. Es más, al fin de 2022 vamos a llegar a 1.000 millones de euros en data center y Datacom, que representan 14% de la cifra de negocio del grupo. A largo plazo, estos 3 segmentos vamos a ir de un 31% con un objetivo a medio plazo de 50% de las ventas. Para atacar este nuevo mercado, ¿qué necesitamos? Un equipo de profesional en España, que ya la tenemos, unas marcas especialistas y un servicio local. Ya que hemos visto un poco el modelo de negocio, la estrategia del grupo, una foto sobre los 2 mercados, los 2 segmentos que estamos desarrollando, el data center y las oficinas. Empezamos con el data center. Como podéis ver muy claramente en esta foto, el data center se divide en 3 partes. La parte de Critical Power, que incluye blindobaras de potencia, blindobaras abierta, transformadores, UPS y STS. La parte de gestión de cableado, que incluye cortafuego y rejillas. Y la parte de IT infraestructura. ¿Qué incluye IT infraestructura? Bueno, los armarios de servidores, los cubos de contención caliente y frío, los PDUs inteligentes que permiten monitorizar a través de los sensores los activos críticos de los armarios y los cableos estructurados, que José Jiménez va a explicar en más detalle lo que es cobre y fibra. En resumen, ¿qué tenemos en el entorno data center? Unos productos escalables, fiables, que podemos personalizar y entonces que pueden cuadrar con todo tipo de proyectos de data center. Tenemos también el respaldo del equipo Europa e internacional para ayudarnos. Y más importante, un servicio local para apoyar todos estos tipos de proyectos. El segmento de oficinas es un segmento muy importante también para el grupo. Hemos adquirido recién varias empresas que nos permiten tener unas soluciones completas, desde energía hasta el puesto de trabajo. Podemos, independiente de la fase del proyecto, irnos de un proyecto que es Shell and Core, de rehabilitación, hasta un proyecto de fully fitted para un inquilino, un proyecto individual de empresa. Una última foto sobre lo que somos capaces de hacer en oficina. Vamos de la parte energía y emergencia, donde siempre el Grupo Legrand España ha sido muy fuerte. Y ahora somos capaces de irnos del armario VDI con cable estructurado hasta el puesto de trabajo. No voy a tomar más tiempo y ahora voy a dar la palabra a José Jiménez, que nos va a explicar en más detalle nuestra propuesta de valor en VDI. Vale, José. Gracias. Hola, buenos días. Me llamo José, mi responsabilidad dentro de la compañía es la sala blanca dentro de los data centers.
y vamos a hacer una visión un poquito general de la solución que proponemos y de las tendencias que en principio el mercado está demandando. Os voy a poner en principio un vídeo porque es la mejor manera de hacer una visión generalizada de toda la solución y luego intentaremos en la medida de lo posible desarrollarlo. ¿Ok? Deciros que, a ver, el mercado del VDI, del Datacom, del cableado estructural es un mercado muy atomizado con muchísimos fabricantes, con muchísimas soluciones. Al final lo que se pretende es dar algo, un valor añadido de producto que a vosotros, a los profesionales, digáis, bueno, caray, me facilita la vida, me facilita la labor y encima el precio es ajustado. Dentro de los entornos de VDI, la parte de mano de obra es muy importante, de manera que cuanto menos tiempo tarde en ejecutar esa instalación, obviamente el rendimiento y la rentabilidad es mayor. ¿Cómo lanzamos esto? ¿Qué proponemos para que nuestra solución se diferencie del resto? Bueno, pues pequeños detalles. Aquí los pequeños detalles sí que cuentan. Todos los elementos de conexión en paneles, en murales, en suelo, son sin herramientas. No tengo que utilizar ya las celdillas ni el tornillo. Es todo climpaje directo. PDUs, paneles de fibra, paneles de cobre, paneles de ultra alta densidad, obturadores. No tengo que utilizar una herramienta útil. Es todo toothlet, libre de herramientas. Esto luego lo desarrollaremos. Otra ventaja principal: la escalabilidad, las posibilidades que tienen los paneles. Es un panel muy evolucionado, diferenciado del resto. ¿Por qué? Luego lo veremos posteriormente, porque puede evolucionar sobre el mismo panel sin tener que cambiar el armario. ¿Ok? Esa convivencia mix de fibra, de cobre, de diferentes conectores de fibra, diferentes conectores entre cobre, fibra, cobre, es una solución que a la larga además es mucho más económica. ¿Ok? Esta es la visión general de la parte de VDI de Datacom de Legrand. De manera que con esta solución, ¿qué podemos atacar? Todo. Un gran data center en la que la parte de fibra cobra un volumen muy importante, toda la parte de terciario, pequeño terciario y de servicios, hospitales, hoteles, colegios, residencias, etc. Obviamente toda la parte de oficinas y la parte de residencial, que cada vez cobra mucho más valor. Desde la parte más exigente, que pueda ser un entorno de data center que demanda velocidades y anchos de banda de 40 GB, hasta una parte de residencial que igual es mucho menos, tiene muchas menos necesidades. ¿A quién va vinculado este producto? Pues obviamente a los inversores, a los profesionales y a los generalistas. ¿Qué pretendemos con nuestra solución? Lo que os he dicho, no complicaros la existencia, que podáis desarrollar una instalación de VDI sin ninguna complicación. Porque al final no se nos tiene que olvidar que un cableado estructurado es un conector, un pedazo de cable y otro conector. Eso es un cableado estructurado. Uno puesto en un puesto de trabajo y el otro en un armario. Eso por el número de usuarios. Eso es un cableado estructurado. Dicho así, parece que es una cosa nimia, pero es que es una instalación crítica. ¿Qué proponemos para lanzar nuestra solución al mercado o en qué pilares fundamentales nos basamos? 3 pilares. El rendimiento del producto, un alto rendimiento, una escalabilidad, que tengan la posibilidad, lo que os decía, de convivir fibra y cobre, que pueda estar operando en un módulo de cobre sin tener que interferir a los adyacentes, la conexión rápida, el poder quitarlo y doblar puertos de RJ y la posibilidad con el mismo panel de desarrollar fibra en alta densidad. Con estos 3 pilares podemos y nos diferenciamos del resto un poquito. Hay que diferenciarse un poquito. Aquí la única manera de diferenciarse es o con un precio de derribo o con una solución muy, muy interesante. Nosotros tenemos un precio de derribo y una solución muy interesante, o sea que igual no.
Los tres pilares: rendimiento, eficiencia y escalabilidad. Rendimiento. Luego lo veremos posteriormente con la categoría 8. Podemos desarrollar velocidades de transmisión y anchos de banda similares a la fibra óptica con algún pero. Lo puedo integrar aquí. El panel lo permite. Compatibilidad, lo dijo Xavi. Todos los conectores de Legrand son normalizados PoE++, nivel 4, 100 vatios. Rendimiento de cobre y de fibra, 25 años de garantía a la instalación y a la propiedad. Y un sistema completo dotado de doble equipotencial. Todos los paneles son iguales. Puedo colocar una solución UTP, una solución FTP, un conector 6, un 6A, un categoría 8 dentro del mismo panel. La conexión a tierra es desde caseta a panel y obviamente en el otro enlace el conector. No tengo que hacer nada extraordinario, aseguro tierra cero en la conexión. Siguiente parte, escalabilidad. Al ser módulos extraíbles punto a punto y conector a conector, puedo estar haciendo acciones de mantenimiento en ese módulo y el resto estar funcionando. No pasaría nada. Puedo doblarlo. Veis que aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 conectores por módulo. Puedo convertir un panel de 24 a 48 módulos sin tener que incidir en la densidad de la cabina. ¿Ok? A mayores, puedo colocar en las conexiones rápidas organizadores de cable, de manera que esa U que utilizaría con liras para peinar los latiguillos, la quitaría, la dedicaría a electrónica, a fibra, a cobre y peinaría por los laterales. Esto es una solución escalable, no es la solución que se desarrolla al principio del proyecto. Más cositas. ¿Cómo conseguimos el rendimiento? Con los conectores. Es un conector propietario, no es un conector formato Keystone, es un conector propietario. La solución la tenemos en Keystone, pero lo que os presentábamos hoy como algo diferenciador era este tipo de conector. Es sin herramientas, iría desde la categoría 5E a la categoría 8, el formato sería siempre el mismo y lo único que cambia son los colores para hacer una identificación. Son colores que no están estandarizados, son colores que nosotros hemos identificado. No hay un estándar de colores en los conectores. Como decía, es una conexión rápida, desde la categoría 5 mejorada hasta la categoría 8, certificado a 2000 ciclos de inserción. Latiguillo, sacar, meter, certificado a 2500. Eso es interesante porque en el tema de PoE, cuando yo extraigo el latiguillo y lo vuelvo a meter, crea un arco que va degradando los peines. Entonces, esos ciclos, 2500 veces, joder, son muchas veces, ¿no? Muchas veces para... Nadie va a estar enchufando 2500 veces. Pero bueno, lo certificamos a mayores así, en plan espléndido. Y es compatible con paneles estándar de alta densidad. Esta es la parte del rendimiento de los conectores. Eficiencia. Lo que hemos dicho anteriormente. Son paneles de conexión rápida, llegaría a la U, a cualquier armario del mercado. Encajarían mejor en los de Legrand, obviamente. Crimparía y a partir de ahí voy pulsando y un muelle me los pulsa el panel y voy sacando el cable y crimpando. Y voy conectando y voy peinando. El panel es así, tal cual. 3 opciones. Puede venir con los cassettes y los conectores o solamente la parte del panel para colocar ahí lo que necesite. Fibra, cobre, obturador, lo que considere. De manera que quedaría así. ¿Qué bondad tiene? Que yo puedo estar haciendo aquí modificaciones y el resto estar funcionando. No hay microcortes aparentes. ¿Ok? Paneles comunes, lo que os decía anteriormente. Es un panel común para todas las categorías. No tengo que tener un panel. Vais a decir, claro, cualquier otro fabricante también tiene un panel común. Pero yo aquí puedo poner un conector categoría 8 y hacer un enlace similar al de fibra sin tener que tocar el panel. Teniendo en cuenta que el conector categoría 8 es sí o sí apantallado. Siempre, siempre, siempre.
todos con sus etiquetas y con los organizadores. La parte más crítica de un cableado estructurado, cuando entregáis un proyecto, queda todo perfecto, súper peinado, fantástico, y a la semana ha pasado la Filomena y aquello está hecho polvo. Lo más importante de un cableado es estructurarlo, es tenerlo organizado, es tenerlo timbrado, porque luego el usuario tiene que saber lo que tiene que hacer y no que estén los latiguillos, de manera que timbrar el latiguillo y panel. Más cosas. Lo que os decía, esto es importante, sobre todo porque os facilita la labor. Al final es un producto muy vinculado para vosotros, para los profesionales, para que os facilite la labor. Dicho anteriormente que las 24 U's las podíamos cambiar o migrar a 40, o sea, las 24 puertos a 48, tengo la posibilidad de poner un módulo, un obturador conjunto o un obturador punto a punto. Puedo quitar, o sea, puedo coger ese organizador que está ahí y colocarlo aquí, simplemente insertándolo. Puedo girarlo unos grados a la derecha o abrirlo, de manera que los latiguillos los peinaría. La opción más aparente siempre es poner un organizador horizontal de una U, pero en un momento determinado esa cabina o ese armario mural de 24 U's se amplía porque los usuarios han ampliado, no tengo que cambiar el armario. Saco el organizador, pongo otro panel y utilizo ese organizador, lo convertiría a esta solución. Insisto, no es la más aparente, es una solución para no tener que tocar el armario. Bueno, ahí está. Pondría ese módulo de 24 puertos, de 12 puertos, perdón, y convertiría el panel a 48. Importante, puedo hacer esto. Puedo coger este cassette, poner un bloque de LC, ST, dependiendo del conector que necesite, y a partir de ahí hacer la troncal sin tener que poner un tocho de bandeja de fibra óptica, porque en una troncal, en principio, no voy a necesitar los 48 enlaces o los 24. Con eso podría hacer la troncal de fibra óptica. Los módulos también son extraíbles, puedo cambiar unos u otros dependiendo de la electrónica al que me esté demandando, ¿ok? Pocas cosas más puede hacer, ya está bien. De manera que la escalabilidad y el rendimiento del panel está ahí. Más cosas. De la misma manera, los paneles de fibra óptica tienen la conexión rápida, pum, son escalables, puedo poner el bloque de adaptadores de fibra que necesite, el que necesite. La bandeja es extraíble y se inclina. Esto que parece una cosa que sea transparente no lo es, porque muchas veces las bandejas llevan una placa metálica, estiro y no sé lo que tengo detrás, cuánto coca de fibra tengo y puedo desgarrarlo. Aquí lo veo, lo veo. Lo de la cubierta transparente es muy interesante. Y sobre todo, muchísimas salidas posteriores. Es importante dotarla de muchas salidas y utilizar las que necesite. Más cositas. Si hay algo que os llame la atención y tal, ¿tenemos tiempo? Todos los elementos que os estoy enseñando están patentados. De manera que, dicho esto, la fibra óptica, dependiendo del segmento, el entorno, el contexto donde vaya a colocarlo, me iría a alta densidad, ultra alta densidad, que evidentemente es un entorno de data center donde requiero poner hasta 576 conectores en 4 U's y microcables preconectorizados. Para desarrollar estos conectores necesito eso. Es un entorno para data center. Nadie va a necesitar 576 conectores en una obra de residencial, de terciario, en un hospital. No. Una parte. Fibra óptica para el resto de lo que no sea data center. La puedo hacer con bandejas o con el panel este. Este panel es el mismo que el de cobre. En esta bandeja también puedo poner bloques de cobre, por si en un momento determinado tuviera que quitar el de fibra y poner cobre. Tenemos adaptadores de cobre para esta bandeja de fibra.
Ese panelito viene así desnudo y lo que hago es equiparlo con estos cassettes. A partir de ahí le pongo el bloque que requiera. Pum. Llego con la fibra, llego con el pigtail, fusiono y voy poniendo. O pueden venir ya preconectorizados. Aquí simplemente tendría que entrar con un latiguillo MPO de 12 salidas y ir enchufando por la parte posterior. Volviendo un poco y siendo repetitivo, la ventaja principal es que en las instalaciones de un terciario grande donde voy a utilizar fibra para hacer las troncales a las plantas de arriba o a las conexiones entre edificios, con un módulo de esto voy a tener suficiente. Recordar que antes, cuando tenía que hacer una troncal, la hacía con mangueras multipares de categorías, en un montón de... Ahora mismo dedicaría estos espacios a cobre o dejaría reservas y con esto atacaría todas las troncales. Perfecto. Esa bandeja me la ahorro y me iría a los 20 euros de este aparatito. Perfecto. Más cosas. Como decía Xavi al principio, hay tendencias ahora mismo en el mercado. Deciros que el cableado estructurado siempre está sobredimensionado con respecto a la electrónica. Tiene que ir un poquito por delante para poder cubrir la velocidad con la que se va fabricando electrónica, porque si no tendríamos que estar cambiando de categorías cada semana. Como dijo también, pasamos de los 100 MHz hasta 2000 MHz y una velocidad de transmisión de hasta 40 GB. La categoría 8 ya es una categoría normalizada, es una solución para desarrollar en principio las mismas prestaciones que la fibra óptica, pero con una gran limitación, que es la distancia. Yo aquí puedo hacer un enlace de 30 metros máximo. Voy a dar esas prestaciones, pero me quedo en 30 metros. Con la fibra óptica no tengo limitaciones. ¿Cuál es su ventaja? Que puedo hacer un enlace similar al de fibra en un momento. No tengo que hacer una fusión. Llego con el cable, conecto y tengo ese rendimiento. Es una solución para data center. Tengo una cabina, tengo que unir el armario A con el armario B, no tengo más de 30 metros, tiro el cable y hago ese enlace. O para una solución en un terciario grande donde tenga que dar las prestaciones de la fibra con cobre. Problemas. Aparte de la distancia, estamos hablando de un cable que sí o sí siempre tiene que ser apantallado. Siempre ha de ser apantallado. Tiene un diámetro de 6. Una fibra tiene un diámetro de 125 micrones. 12 fibras serían, con la cobertura, 6 de diámetro. De manera que en un cable podría llegar a meter hasta 12 fibras. Es la diferencia que hay en prestaciones. Espera a ver si se cae la señora. Dicho esto, categoría 8. Mismas prestaciones que la fibra óptica en cuanto a velocidad de transmisión y ancho de banda, limitaciones de distancia. Es una solución que ahora mismo en las instalaciones de VDI no se necesitan. No se necesitan. Sí para la interconexión de armarios. ¿Qué ventajas tiene la categoría 8 en nuestro sistema? Que en esos paneles que os enseñé anteriormente puedo poner ese conector categoría 8 sin tener que cambiarlo, quitaría el categoría que estuviera, pondría el categoría 8 y haría un enlace de fibra al siguiente armario, no superior a 30 metros. ¿Vale? Más cositas. Lo que os decía. 2000 MHz, 40 GB, cobre, formato RJ45 y máximo del enlace 30 metros entre cabina y cabina. Un entorno de data center que tengo todas las filas de cabinas, puedo hacer una conexión en 10 minutos de categoría 8. Hemos pasado de esto a esto con esta solución y es una solución, como insisto, ya normalizada, con las limitaciones que tiene. ¿Ok? Más cositas. PoE. Llevamos toda la mañana hablando de las soluciones PoE. El Power over Ethernet. Trasladar tensión por el mismo cable que transmito datos, imagen, sonido y señales. Ahora por ese mismo cable lo que hago es trasladar la alimentación. Todos los colectores nuestros están normalizados PoE++, 100 vatios. 100 vatios,
Esto es una gran ventaja. A mí me decía esta mañana un cliente, dice, no, porque es que la vida del cobre le queda poco. Al cobre le queda todo lo que aguante, porque a esto si no le llevo un cobre no puedo alimentarlo. Todavía no se ha inventado una fibra óptica que traslade tensión. De manera que a la vida del cobre le queda tiempo. Insisto, todos nuestros colectores, tanto los de formato Keystone como los de formato LCS3, soportan o están certificados a PoE++. ¿Qué puedo hacer con los 100 vatios? Alimentar prácticamente el 100% de los elementos de telecomunicaciones, no una tostadora, pero sí de telecomunicaciones que requiera. Televisiones, nodos de circuito cerrado, wifi, vigilancia, accesos, lo que quiera. ¿Qué ventaja tengo? La principal ventaja, que no tengo cable eléctrico. Llegaría con mi manguera por la que estoy trasladando esa tensión, conectaría al inyector, o sea, alimentaría el inyector PoE, llegaría al puesto y de aquí pincharía con un latiguillo al elemento que tiene que trasladar esa señal. De manera que me ahorro en tener que llamar conducción eléctrica en tiempo y en materiales. No tengo que poner una toma de corriente al lado de ese equipo. Ya voy a alimentar por la manguera. Es una gestión inteligente. Dependiendo quién esté en el otro lado, te mandaré una tensión u otra tensión. Dependiendo. Hace un monitoreo de la corriente eléctrica según sea necesario y así lo voy administrando. Y según demande la electricidad, te la envío. La balancea. Y si encima es una red que está soportada o apoyada por un SAI, perfecto. No voy a tener ningún tipo de problema. De manera que, ¿qué consigo alimentar con esta solución? Lo que os he dicho, todo. Todo lo que son elementos susceptibles de telecomunicaciones. Y las ventajas principales, el tiempo y el ahorro de materiales. PoE Plus, o sea, PoE Plus y PoE Plus ha pasado de 57 voltios, 350 miliamperios hasta los 57, 600 miliamperios, desarrollando los 100 vatios en punto de salida. ¿Vale? La puedo desarrollar con cualquier categoría. ¿Qué es recomendable? Que sea pantallada. Pero no quiere decir que con un UTP no vaya a funcionar, que funciona perfectamente. De manera que, ¿qué conclusión? Podemos dar una solución global a cualquier infraestructura digital, desde un centro de proceso de datos hasta una solución residencial, ajustándola al contexto de cada cosa. Un centro de proceso de datos con salas blancas, PDUs inteligentes, cerramientos en cold corridor, en hot corridor, etc. Tenemos a socios, Electra, que tienen el stock dedicado y tienen gente cualificada para desarrollar este producto y dar ese asesoramiento. Lo que os decía, al cobre todavía le queda vida, le queda bastante vida, porque mientras el PoE está evolucionando y está avanzando y está mejorando en calidades, necesito alimentarlo y lo alimento por un cable Ethernet, por un cable de datos, de manera que le queda todavía recorrido. Si bien es cierto que la fibra es una tendencia. Pero ahora mismo mi portátil, por ejemplo, no tiene una entrada de fibra por la parte posterior. Tengo que llegar con un latiguillo de cobre de momento. Las infraestructuras, pues, cada vez están más presentes. Están más presentes porque, obviamente, nos facilitan la vida. A su vez, las redes inalámbricas, 3/4 de lo mismo, y más ahora con el tema de entradas de 5G. Cobran un valor importantísimo. El cableado estructurado es una instalación crítica. Ya no se concibe ningún proyecto, por pequeño que sea, sin un cableado estructurado. En cualquier entorno. Por lo menos en mi casa es crítico cuando no hay wifi. Si no hay wifi es súper crítico porque el niño es muy importante. Os voy a poner una cosita que es curiosa. Esto es lo que pasaba en un minuto en el 2021. En un minuto se están bajando 28.000 suscripciones.
695.000 compartidas de archivos, 9.000 conexiones, 69 millones de mensajes enviados, 5.000 descargas, 2 millones de visualizaciones, 1,6 millones gastando dinero online, 197 millones de email vendidos. Esto es en un minuto. Por un día, por una semana, por un año. Esto es importante. Esto es importante. Lo sabréis porque todos nos acostamos con el teléfono apoyado en la mesilla y nos levantamos con el teléfono apoyado en la mesilla. Y esto cada vez más nos gusta, es así. Y por mi parte, después de la brasa y aquí en la intimidad que estamos, pues he terminado. Vale. Bueno, os voy a robar unos 5 minutos más antes de pasar al lunch. Entonces, permitidme hablar de Mongo, un punto que estamos trabajando en el grupo, que son las herramientas digitales, en la cual tenemos pues, una web de clientes donde podemos ver el pedido, albaranes, facturas, estado. Esto no os voy a explicar un poquitín, ahí seguramente la mayoría tenéis acceso, pero os voy a contar un poco lo que tenéis ahí en la parte superior, que son las herramientas digitales. No sé si las conocéis, pero os invito a que invirtáis 5 minutos y entréis a conocer las herramientas. En ella podemos ver unas cuantas herramientas que de diferentes áreas de negocio, en las cuales pues, intentamos pues, que nos faciliten la vida tanto a la red comercial como a nuestros clientes. Hoy me voy a centrar en dos, que son un poco dos herramientas del Departamento de Automatización de Edificios, que son el catálogo de automatización, que es el del centro, y el configurador de cableado estructurado, ¿vale? Entonces, para poder acceder, le damos a acceder y podemos entrar directamente en el catálogo. Si entramos en el catálogo, vemos las 5 familias principales. Ahora me voy a centrar en la parte de VDI, que es un poco lo que hemos visto hasta ahora. Aquí, en base a, pues, como si fuese cualquier web, de una forma sencilla podemos elegir cualquier material que necesitemos para nuestra oferta. Aquí, pues podemos ir eligiendo tanto cables, conectores, paneles, latiguillos, y aparte de eso, podemos entrar a encontrar información del producto que estamos viendo. Podemos ver la ficha del producto, en la cual vemos la ficha del producto y la información que nos facilita el fabricante, donde podemos directamente acceder a la página del fabricante o descargar la ficha técnica. Así, cuando necesitamos información adicional en cualquier oferta, pues la tenemos incluida. ¿Qué más podemos entrar? Es decir, aquí podemos ir eligiendo pieza a pieza nuestra oferta, y esto pues, nos conlleva un tiempo y siempre tenemos la posibilidad de que se nos olvide algo. Para eso, pues desde el departamento lo que hemos hecho es diseñar configuradores. ¿Qué es un configurador? En base a... perdón, tengo que va a cambiar el tamaño un poquitín para que se vea mejor, ¿vale? En base a 7 preguntas, poder hacer una oferta muy sencilla. ¿Cómo hacemos normalmente una oferta de un sistema de cableado? Pues al final, dependiendo del número de tomas. Es decir, nos pregunta, indica el número de tomas dobles que tenemos en la instalación. Vamos a ver cualquier cantidad, 56. 56 tomas dobles, ¿vale? Configurar. Categoría 6 o categoría 6A. Hoy en día, la categoría 5E ya la dejamos fuera y al final los estándares son 6 o 6A. Si es una instalación que tenemos que pensar siempre un poco en el futuro, optaríamos por categoría 6A, pero bueno, sabemos que todavía pues hay mercado para el 6. En este caso yo voy a elegir la solución categoría 6A, ¿vale? Y la siguiente pregunta, ¿soluciones sin pantalla o apantallado? España es un país de soluciones sin pantalla. El 80%, igual algo menos, de soluciones que se venden son sin pantalla. No obstante, las soluciones de mayores prestaciones hoy en día estamos optando hacia soluciones apantalladas, ¿vale? Elegimos la solución sin pantalla y le damos a continuar. Entonces, nosotros al ser un distribuidor tenemos diferentes fabricantes y donde elegimos el fabricante de los racks. En este caso elegimos la solución de Legrand, ¿vale? Perdón. Y incluimos y un porcentaje libre de un 20%.
elegimos y elegimos el sistema de cableado que tenemos. Lo mismo, pues elegimos las soluciones de Legrand. Una vez que tenemos esto, pues si queremos elegir que tenga el puesto de trabajo o no lo tenga. Ahora mismo le voy a decir que no lo tengo, no lo quiero, ni quiero la electrónica de red. Solo quiero hacer la oferta del armario. Elijo que no y dándole continuar ya tenemos todo el despiece de toda la oferta hecha sin que se nos olvide ninguna pieza. Pues muchas veces se nos puede olvidar la tornillería, porque aunque ha comentado José que no hace falta tornillería para los paneles, hay algunos accesorios que sí todavía les hace falta. Entonces aquí ya podemos pues, modificar. Y en la parte inferior pues podemos ir y podemos descargar todas las fichas. Si quisiésemos cambiar la oferta, pues entramos a reconfigurar y puedo incluir cualquier cosa como puestos de trabajo, que le puedo dar que sí, ¿vale? Y elegir los puestos de trabajo del Legrand de superficie y ya incluimos en toda la solución pues las soluciones de puesto de trabajo. Hoy, bueno, he querido ir un poco rápido, pero que lo que quería es enseñar un poco las herramientas digitales que estamos trabajando. ¿Para qué? Pues para invitaros a que accedáis a ellos y las vayáis probando. Las vayáis probando y así también tenemos ese feedback vuestro, que si son herramientas más útiles, menos útiles, y nos podéis ayudar a mejorar todas estas. Por mi parte nada más. No sé si Jorge quieres comentar algo. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias, Xavi. Gracias, Etienne. Gracias, el otro compañero, José Jiménez. Bueno, simplemente para terminar, hoy fijaros que hemos hablado de digitalización sin nombrar la palabra digitalización, ¿eh? Hemos hablado de Smart Building sin hablar de Smart Building, sin utilizar esa palabra. Hemos visto plataformas de IoT, de gestión de energía de edificios, una realidad con Schneider. Hemos visto la gestión de iluminación a través de plataformas IoT también con Signify y hemos visto el esqueleto para articular toda esa red de comunicaciones dentro del edificio. Esto es lo que hemos intentado, creo que de una forma clara para vosotros, viendo cómo con nuestros partners podemos acercar y hacer más sencillo la elección de producto a vosotros, a nuestros clientes, y es lo que hemos intentado. Gracias de nuevo a Legrand por acompañarnos y gracias a todos. Tenemos aquí detrás el cóctel lunch, bueno, lo que veamos que con los señores de FENIE, que también agradecer su invitación, os podemos ofrecer. Muchas gracias a todos. Gracias.